Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les vamos a hablar acerca de un tema muy importante y son unas claves, habilidades, herramientas para diferentes aspectos de la vida. El ser humano nace con una inteligencia superior, obviamente que no tiene comparación alguna, pero hay muchas habilidades, capacidades, dones, talentos, cualidades, destrezas que tenemos que trabajarlas. Porque las tenemos innatas, pero muchas veces las tenemos dormidas, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que estas habilidades están allí, o que estas formas de pensar están allí, o que estos patrones están allí, y al no saber esta información, pues lo que hacemos es omitir, generando obviamente resultados que posiblemente no estén digamos a la expectativa de lo que nosotros queremos en nuestro proceso de vida. Entonces hay herramientas en la vida que necesitamos aprender, que necesitamos fortalecer, también otras herramientas que necesitamos ya dejar de lado. Por ejemplo, si tú vas a cruzar un río y casualmente te encuentras una canoa, tú coges la canoa porque te das cuenta que, la canoa sirve, la canoa está perfecta para pasar el río, ¿cierto? Pero finalizando el río, que ya te bajas de la canoa, que ya lograste pasar de un lugar a otro, te das cuenta que lo que sigue es una montaña. Aquí la pregunta sería, ¿la canoa te serviría para subir la montaña o de pronto te va a generar una sobrecarga porque no va a ser una herramienta útil en la montaña? La herramienta te fue útil en el río, la herramienta te fue útil pasando de un lugar a otro en el río, pero si yo me subo esta canoa a la montaña, posiblemente me va a generar algunas situaciones, ¿no? De pronto que me generen incomodidad, como por ejemplo, me va a generar mucho peso en la espalda, va a generar que de pronto no logre subir la montaña en un tiempo de pronto que pudiera hacerlo fácilmente, sino me va a generar un poco más de peso en mi espalda en el proceso de subir la montaña, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay herramientas que hay que aprenderlas a soltar, pero también hay otras que hay que aprender a manejar, a recibir, a expandir, a potencializar. Y creo que esto es algo muy importante de este episodio de hoy. Por esto vamos a hablar en general de varios aspectos de la vida. Vamos a hablar de varias cosas o temas importantes que se deben tener en cuenta en nuestro proceso de crecimiento a lo largo de nuestra existencia. Pero también entender que hay cosas que se aprenden y se desaprenden, que absolutamente todos los patrones que nosotros tenemos de nuestra existencia los podemos modificar. Y los podemos modificar no porque pensemos que algo está mal en nosotros, sino porque hay que entender el contexto, ¿no? Estoy en la montaña, estoy en la laguna o en qué parte estoy, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una montaña de nieve, es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que me serviría para yo poder estar en esta herramienta de nieve que me permita poder subir la montaña, inclusive con la dificultad de la nieve? ¿Y cuáles serán esas herramientas que necesitaría? No es lo mismo subir una montaña de nieve a subir una montaña llena, por ejemplo, de florecitas, matitas, de naturaleza, de verde, ¿sí? Es exactamente igual, así como si yo voy a subir una montaña de arena, no es lo mismo. Posiblemente las herramientas que necesites son diferentes, posiblemente las dificultades también en cada una de las montañas sea diferente. Y esto es lo que pasa con la vida, ¿no? A veces nos apegamos a creencias, a patrones de pensamientos, a conductas, a formas de pensar, de actuar, y naturalizamos todo esto sin preguntarnos y sin indagarnos si lo que vemos a nuestro alrededor es real o no. Si la forma en la que estoy actuando conmigo, con mi pareja, con mi entorno, con la sociedad, en mi trabajo, son normales o no. Y no pongo en juego o en duda todo esto que he aprendido, que no es que sea malo ni bueno, pero hay que entender que me sirven de acuerdo al contexto en el que esté, ¿sí? Ponía un ejemplo la vez pasada y es lo mismo, ¿no? Hay herramientas
que todas son de mucha funcionalidad, como las emociones, que muchas son de mucha funcionalidad, como nuestros pensamientos, que muchas son de muchas funcionalidades, como nuestras heridas de infancia, que muchas son de muchas funcionalidades, pero depende del contexto en el momento en el que yo necesite esa herramienta. Entonces, lo ideal es que si yo voy a subir la montaña, pues deje la canoa en la parte del río, porque la canoa solo me sirve para pasar el río. No me va a servir, por ende, para subir la montaña, no me va a servir para subir la montaña de esquiar, ni me va a servir como herramienta para otros escenarios o otros contextos. Entonces es importante entender que hay herramientas que se tienen que ir, hay otras que tienen que venir, hay otras que podemos dejar, hay otras que podemos coger dependiendo del momento. Es como si yo tengo un martillo, que es una herramienta muy buena para romper cosas, para fracturar cosas, y yo te voy a dar un abrazo con el martillo, pues te voy a lastimar. Si quiero comerme un pastel y me va a comer el pastel con el martillo, pues lo voy a explotar también, ¿cierto? Si voy a romper una pared porque soy constructora y necesito construir algo, pues me va a servir el martillo para ese contexto y para esa situación, ¿sí? Entonces es una cuestión de comprender que hay herramientas que no son útiles, pero hay otras que ya no nos son útiles, y hay momentos en donde es importante recordar estas herramientas y usarlas, así como hay momentos donde definitivamente estas herramientas nos van a quitar posibilidades, nos van a alargar procesos, nos van a generar mucho conflicto porque no están, digamos, diseñadas para esos contextos. Entonces, para hablar del proceso de la vida hay que entender que hay cosas que podemos cambiar, pero hay otras cosas que no podemos cambiar. Desafortunadamente el ser humano tiene esta creencia que es muy fuerte además, y es que tengo que cambiar el otro, que si el mundo no me gusta, todo lo externo tiene que cambiar, ¿cierto? Que el mundo debe adaptarse a lo que yo quiero, ¿cierto? Que si yo quiero esto, el mundo me lo tiene que dar, y que el mundo es el que está mal. Y yo creo que aquí esto es muy estoico, y hay que entender que lo único que nosotros podemos controlar es nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones. Es imposible pedirle a la vida que cambie cuando lo único que realmente podemos controlar somos nosotros mismos, a nosotros mismos. Es como la naturaleza. La madre tierra es gigante y puede que muchas personas la estalqueen, le quiten, le rompan, le roben, la rompan, la destruyan, pero es incontrolable, y es incontrolable porque es una energía superior. No la podemos controlar. Así la rompan, así la vendan, así le quiten todo su potencial o lo intenten, es algo que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque inmediatamente pueden pasar miles de cosas, ¿no? Tanto positivas como negativas. O donde se ve la polaridad, ¿no? Sismos, terremotos, tsunamis, desbordamientos del mar, de volcanes. Hay cosas que no podemos controlar y no podemos pretender que el mundo cambie para yo sentirme bien. Y esto se aprende y se entiende con humildad. Debemos ser humildes en nuestras formas de ver la vida y entender que si tú estás muy disgustado, muy disgustada por lo que ves a tu alrededor y lo que estás buscando son motivos para amargarte, hay que entender que el que está buscando motivos para amargarse eres tú. No es lo externo, no es lo exterior. Queremos cambiar a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mis hermanas, a mi tío, a mi abuelo, al profesor, a la señora del colegio, a la profesora, al gobierno, al país, pero realmente la única persona que puede cambiar la forma de ver la vida eres tú. Y la única persona que puede transformar lo que tú ves es desde la perspectiva y desde la mirada que lo estás viendo, porque por eso se llama algo como que es tu realidad, ¿no? Es tu realidad, es la realidad que tú puedes ver y es la realidad que tú tienes, ¿cierto? Bajo tus ojos y bajo tu mente y bajo tu percepción e interpretación, pues de la misma. Quitarnos la idea de la cabeza de que tenemos que cambiar al otro, yo creo que nos quita muchos pesos de encima, muchos pesos de encima. Porque andamos sufriendo todo el tiempo con la vida
intentando que todo cambie, que el otro cambie, sin trabajo interior. Cuando yo entiendo que yo no puedo cambiar lo externo y que la única posibilidad que me queda es mirarme hacia mí, mirarme adentro, ahí entiendo el por qué las cosas funcionan como funcionan y el por qué nunca nada cambió afuera, ¿sí? También hay que entender que debemos tener una actitud de aceptación ante la vida. Aceptar no es rendirme, no es ya volverme un me importa un culo, no. Aceptar es comprender las cosas, y cuando yo comprendo es cuando puedo interiorizar realmente lo que le está sucediendo a la otra persona. Puedo entender sus razones. No, mira, es que hoy no puedo ir al cine porque realmente me operaron, no sé, de la mano y me duele mucho y no sé, ¿sí? Cuando la otra persona comprende que no es que me dejó plantada esta hijueputa, siempre me deja plantado, ya que se va a creer que me puede dejar a mí plantado, cuando la persona se da cuenta de las razones, circunstancias, motivos por el cual la otra persona actuó de esa manera, entra en un estado de comprensión, porque comprende el contexto del por qué la otra persona no fue al cine, ¿sí? Entonces, aquí va a haber la interpretación de que me dejó plantado esta hijueputa, bueno, depende cómo sea la persona, ¿sí? Puede ser una persona también muy tranquila y solo llamar preocupado, oye, ¿estás bien? Puede ser también hay un apego oculto, pero sí me hago entender, comprender las situaciones, no, sí, claro, no, yo entiendo, claro, te operaron de la mano, te duele, sí, entiendes el contexto, entiendes y comprendes la situación y la dinámica que ocurrió, y esto pues te va a permitir que aceptes las cosas como son. No aceptes la realidad basada en lo que a ti te gusta, en lo que no te gusta, en lo que tú quieres o en lo que tú no quieres, no, sino realmente comprender, aceptando la realidad tal como es. Inclusive si no me beneficia a mí, inclusive si no es como yo la quería, porque esto le pega al ego y obviamente hay un conflicto interno entre nosotros como individuos, en nuestra mente, en nuestro ego, en nuestra parte pues interior de no sale como yo quiero, entonces no estoy de acuerdo. No, acepto la vida como es, comprendiendo la dinámica, comprendiendo el contexto, intentando comprender también la otra parte. Y algo muy bonito que aprendí en estos días, y es que el otro tiene su razón y tú tienes la tuya. Realmente no hay una verdad absoluta, no hay una verdad que sea la verdad, no. Porque por eso somos individuales y por eso cada uno tiene una forma de interpretar, aunque tenemos el mismo cerebro, aunque tenemos la misma mente, bueno, en teoría el mismo cerebro físico, ¿cierto? Porque la mente es algo que cada uno tiene a su manera. Entonces, tú puedes tener tu verdad. Yo no tengo que convencerte de mi verdad, ni tú tienes que convencerme de la tuya. Tú ten tu verdad, perfecta, es tuya. Yo tengo la mía y construyo la mía basada en mi nivel y mi estado de conciencia, mi forma de ver la vida, mis interpretaciones, mis creencias, mis experiencias, mi historia de vida. Entonces, cuando yo comprendo desde esta aceptación y actitud ante la vida, que está perfecto si yo tengo mi verdad y tú la tuya, pero que también yo me cultivo escuchándote, ¿cierto? Escuchando tu versión, entonces puedo lograr entender desde la comprensión, y ahí es cuando llega la aceptación, ¿no? Y es como, no, pues sí, no, tranquila, no te preocupes, no pasa nada, yo voy a ir al cine igual, ¿sí? Y tomas la decisión de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú decides, no a lo que tú quieres, a lo que tú decides hacer y a cómo tú decides relacionarte con esa relación o con ese vínculo o con esa situación que ocurrió. No te enganchas ahí, no, es que me dejó plantado, no. Tú decides, ¿cierto? Entonces es aceptar la situación y la vida tal como es, sin prejuicios, sin negativismo, sin interpretaciones, sin quejas, sin reclamos, sino simplemente comprenderlo desde la postura o desde la interpretación más neutra que tú puedas. También entender que debemos disfrutar de lo bueno y lo malo, entender que nada es bueno ni nada es malo, que la polaridad hace parte de la vida, el blanco y el negro, respirar, por ejemplo, respirar, ¿cierto? Yo tengo que
abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y esto es algo innato que hace todo el tiempo el corazón también mandando las contracciones, ¿cierto? Es algo que hace también mi sistema respiratorio. Entonces todo el tiempo estamos en una dualidad. Nuestro cuerpo, nuestra parte mental, nuestra parte espiritual y en la misma vida en la parte terrenal. Todo el tiempo van a haber estas dos opciones que nos van a permitir discernir, tener discernimiento ante la vida, que nos van a permitir decidir. La vida siempre nos va a poner un montón de posibilidades, ¿cierto? Y en ese montón de posibilidades tú vas a tener la oportunidad de decidir. En medio de eso que está, pues el libre albedrío, ¿cierto? Pero dejar de ver el mundo como que algo es bueno, algo es malo, algo es regular, sin entender que todo es importante, de acuerdo al contexto, lo que les decía. Hay momentos donde necesitamos caos para que se rompa todo y vuelva otra vez todo a surgir. Hay momentos donde necesitamos más quietud. Esto en donde lo podemos ver, en la perfección de la naturaleza, las estaciones. Las estaciones es un ejemplo brutal de cómo funciona realmente el universo y entender que nada es bueno ni malo. El cambio de colores que hacen los árboles cuando se acaba el verano y empieza el otoño es impresionante. Después el cambio que ocurre de estación y que ya empieza el invierno, ¿no? Empieza el frío, todo seco, todo frío, todo un poco más sobrio de color, ¿sí? Y esto obviamente genera unas fracturas, ¿no? En las emociones, en cómo nos comportamos, en la misma naturaleza, porque lo vemos físicamente, pero internamente también está pasando algo en esa planta para que esa planta deje sus hojitas, ¿cierto? O para que esa planta cambie de color. Es decir, estamos todo el tiempo en un proceso, pero no es bueno ni malo que el árbol no tenga hojas. Excepto que la persona diga, uy, no, eso parece un árbol muerto. Bueno, tiene una interpretación de esa realidad, ¿cierto? Pero siempre van a haber estas dos caras, donde a veces necesitamos mucho, donde a veces lo tenemos todo, donde a veces no necesitamos nada, donde a veces tenemos que movernos un montón, donde a veces tenemos que estar en quietud, donde a veces esta emoción la necesito para entender algo que tengo que entender en este momento de mi vida, donde a veces y todo el tiempo está este balance, ¿cierto? Este balance entre estas energías masculinas y femeninas, positivas y negativas, entre la contracción y la extracción, exactamente igual. Así funciona nuestro cuerpo, así funciona nuestra vida y funciona todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces entender que todo pasa específicamente para ti. O sea, no es que todo pase para todos, no. Lo que te pasa a ti en tu vida, te pasa específicamente para ti, para nadie más. Exclusivamente para ti, para que tú lo interpretes, para que tú puedas jugar con esta dualidad de la vida. Si dejamos de ver el mundo, la vida, la sociedad, nuestro destino, nuestras propias situaciones de nuestra vida personal como un problema en sí, y las empezamos a ver como una oportunidad, entendiendo que la dualidad es una oportunidad de explorar, también nos quitamos un montón de pesos encima, porque son herramientas que necesitamos. Si yo le digo a la dualidad que es mala o que es buena, pues me quedo enfrascado en esto y cada que me ocurra una situación, ya desde la premisa anterior, desde antes que ocurra, ya tengo la percepción de que, uy, no, eso es malo, eso es terrible, no. Pero si tú la comprendes como que es parte del proceso y que te va a llegar lo que tú vas necesitando, pues estás abierto a la experiencia, ¿sí? Entonces, quitarnos estas creencias, quitarnos estas herramientas que no nos sirven ya como adultos, nos va a ayudar a tener una vida mucho más cercana a la plenitud, a la tranquilidad, a la felicidad, a la calma, ¿cierto? A no sobrepensar, a no estar agobiados, molestos, no, sino más bien a entenderla un poco más y comprenderla un poco más. También recordar la importancia de resignificar el dolor. Nos han enseñado también que el dolor es algo que duele, que lastima, que nos rompe el corazón, que es algo muy doloroso, que es difícil de transitar, que es mejor evitarlo y evadirlo. Bueno, tantas creencias y tantas cosas que nos han dicho a lo largo, pero a la final el dolor es la expansión del alma. Gracias al dolor que nosotros sentimos, se expande nuestra conciencia, se expande nuestra alma. Y no es que ahora esto sea también normalizar el dolor y entonces todos andar acá sufriendo y dándonos látigo, no, porque obviamente eso tampoco le hace bien a nuestro cuerpo en exceso, ¿cierto? La expansión del dolor en el largo del tiempo se convierte en sufrimiento y esto pues es algo con lo que es demasiado triste. Vemos personas que
literalmente permanecen sufriendo toda su vida y nunca son conscientes de que perpetuaron este dolor por mucho tiempo. Entonces, qué importante entender que aunque es una herramienta que no siempre voy a necesitar, que es una herramienta que sí me va a mostrar cosas, que es una herramienta que me va a permitir identificar algunas cosas u otras, pero que no es una herramienta que yo necesite siempre en mi vida. El dolor no siempre lo vamos a necesitar, pero cuando aparece es porque lo necesitamos para expandir, es porque pasamos ya y cumplimos ya con un ciclo y necesitamos empezar otro ciclo. Y muchas veces si no aprendemos, como lo he dicho antes, por discernimiento, aprendemos por dolor o sufrimiento. Es decir, desde el libre albedrío, si elegiste mal, la Matrix te va a volver a acomodar en tu camino álmico para que sigas tu propio viaje del héroe, para que sigas el camino que viniste a hacer, para que cumplas y recuerdes lo que viniste a hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros nos desviamos de un camino, ¿cierto? Que es como nuestro libre albedrío, igualmente siempre vamos a tener las oportunidades para volver, ¿sí? Y esto pues se hace con aprendizajes, con cosas que realmente nos muevan y nos hagan darnos cuenta que, uy, puta, esto que yo estaba pensando no era, esta manera que estaba interpretando esto no era, ya no veo esta situación igual, ya estoy cansado de esto, hasta decir, estoy mamada de sufrir, puta, estoy cansada del dolor, estoy cansada de esta situación. Y por eso el dolor expande nuestra alma, el dolor nos permite este proceso de darnos cuenta de que algo pase de nuestro subconsciente a nuestro consciente y nos permita accionar diferente, que es la diferencia entre víctima y héroe, ¿no? Cuando realmente logramos este viaje del héroe es cuando nos hemos dado cuenta de algo, de una información muy valiosa que nos hace actuar distinto. Y cuando yo empiezo a actuar distinto, empieza a cambiar mi discurso, empieza a cambiar mi forma de ver la vida, empieza a cambiar mi interpretación, mis creencias, mi mentalidad, mi ideal sobre mí, ¿no? Mi ideal de la vida, mi concepto, mi autoconcepto. Se transforma algo adentro de mí también en mi amor propio. Entonces, entreguémonos a estos procesos y también resignifiquemos estos conceptos del amor, del odio, del sufrimiento, del dolor, porque si los vemos como nuevamente herramientas solo negativas como el martillo, pues no, el martillo sí es útil en algunos lugares. El martillo es útil si por ejemplo necesito romper un muro, el martillo es útil si yo quiero clavar una puntilla, pero posiblemente si yo te doy un abrazo, el martillo no va a ser útil. Entonces es aprender y entender que a veces el dolor me funciona, que a veces necesito de mucho amor, que a veces necesito o tengo que buscar esta herramienta, por ejemplo, de la compasión, de la bondad, ¿sí? O que a veces no, ¿cierto? Que a veces necesito hasta el sufrimiento para entender que ya no quiero sufrir más, ¿sí? Y es aprender esta misma dualidad, que tengo que aprender de las experiencias para poder yo comparar, ¿no? Si yo nunca he sentido sufrimiento, pues, o si nunca he sentido amor, ¿cómo voy a querer, no? Tengo que ver la parte contraria para poder entender de cuál es el amor, ¿no? O qué es lo contrario a esa emoción o a ese sentimiento o a esa herramienta. O sea, si yo siento mucho odio y digo estoy cansada del odio, ¿cuál es mi recurso? Pues irme a la parte contraria del odio, ¿no? El amor. Entonces ahí busco el amor, conozco el amor, entiendo el amor, comprendo el amor y empiezo un viaje completo para dejar esta rabia, esta ira, este odio, ¿cierto? Y ir buscando ese amor, ¿sí? Entonces la polaridad y la dualidad son muy necesarias y hacen parte de este proceso de también entender el por qué es importante comprender estas herramientas, entenderlas y resignificarlas en nuestro proceso de la vida. Nos ocurren situaciones muy dolorosas en la vida, es importante preguntarnos, si yo hubiera elegido conscientemente esta situación, el por qué y el para qué la hubiera elegido. Porque a veces nos quedamos solamente con el discurso de la película, ¿no? Lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me duele, lo que ¿cierto? A mí, yo como lo siento. Pero si vamos un poquito más allá de la situación en sí, del acto violento, del acto de dolor o de la situación que a la final es una oportunidad, voy a poder entender un poquito más allá. Si yo hubiera elegido conscientemente esto que me está ocurriendo, ¿para qué lo hubiera elegido? ¿Para aprender qué? ¿O por qué lo hubiera elegido? Uy, no, es que te faltan habilidades porque, no sé, eres una persona llena de odio y te faltan habilidades para entender que ese odio no te va a llevar a nada bueno. Entonces, ¿qué necesitas? Habilidades para entender que necesitas empezar un camino hacia el amor. ¿Sí? Tantas cosas que podemos aprender. Y
Y es esto, ¿no? Esto es lo que pasa muchas veces con las relaciones de pareja, por ejemplo. Vemos personas con discursos, no sé, es que no me da mi lugar, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué está sintiendo esta persona? Y si tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué yo estoy eligiendo una pareja que no me da mi lugar? Bueno, pues tengo que ver la otra cara. No, pues de pronto es porque yo tengo que trabajar en mi fortalecimiento de mi amor propio, en mi conexión conmigo misma, en darme mi lugar a mí, en por fin atender mis propias necesidades básicas, ¿no? En cuidar mi propia vida, que de pronto lo que te hace falta buscando en el otro es lo que te hace falta a ti en tu interior. Entonces, llegar y hacerte cargo ya de tus propias emociones, sentimientos, de tus propios pensamientos, de tus propias necesidades. Entonces es esto, ¿no? Si yo conscientemente hubiera elegido, ¿qué hubiera aprendido? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿O el para qué de todo esto? ¿Para qué? Porque si no, entonces no tiene gracia, si no vamos a aprender nada y si todo simplemente es porque sí, pues qué gracia, ¿no? No tiene sentido, pero tiene que haber algo más. Y cuando yo me hago estas preguntas, permito que mi mente se expanda un poco más y deje la interpretación de víctima encasillada en la única razón que tú tienes de acuerdo a tu situación de dolor, sino empiezas a buscar otras maneras de ver las cosas. El cómo sí, ¿no? El cómo sí a la vida, el para qué, el por qué, sí, tantas preguntas que te pueden ayudar a transformar las situaciones, que lo que van a permitir es que tu mente empiece a ver que hay más posibilidades y que posiblemente ese pensamiento que tú tenías no es un pensamiento real, que fue un pensamiento con el que de pronto te enganchaste y te quedaste ahí, pero que si lo dejas pasar, pues se va, ¿sí? Así de simple. Y que así mismo van a pasar un montón de pensamientos, pero que si tú entiendes que tú no eres esos pensamientos, que tu vida no son esos pensamientos, ni esas interpretaciones, pues permites entender y ver la vida de una manera diferente. Por eso cuando nos hacemos las preguntas correctas, cuando nos preguntamos, cuando nos sentamos a indagar y a realmente mirar qué es lo que está pasando sin una interpretación, sino realmente a preguntarme, ok, ¿de verdad me gusta lo que hago? ¿De verdad me gusta vivir acá? ¿De verdad me siento feliz y amo lo que hago? ¿Me gusta esta empresa? ¿Me gusta maltratar a mis clientes en una entidad de salud? No sé. ¿Sí? ¿Me gusta atender al público que atiendo todos los días con mala cara, grosera, tirándole las cosas en un banco? O sea, hay que preguntarnos, porque es que por no preguntarnos es que la sociedad está dormida. Tienen tanto miedo a la muerte que están muertos en vida. Tienen tanto miedo a la vida porque les da miedo sentir dolor, porque les da miedo explorar, porque les da miedo sentir placer, porque les da miedo vivir la vida. Y para eso tenemos que pasar por un montón de cosas, ¿no? De emociones, de situaciones, de percepciones, de equivocarnos. Necesitamos equivocarnos muchas veces, solucionar muchos problemas para poder tener estas habilidades y tener la habilidad de decir, hoy necesito esta habilidad, hoy no necesito esta habilidad. ¿Sí? Aprender a entender, no siempre voy a necesitar el martillo, no siempre voy a necesitar la canoa, hoy voy a necesitar unos patines con puntica para subir la montaña de nieve, no sé, un ejemplo, ¿sí? Pero todo depende. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con prueba y error, viviendo la vida, explorando la vida, preguntándonos, oiga, ¿será que todo lo que toda la vida me enseñaron es verdad? Hay que preguntarnos, porque si no nos hacemos las preguntas, ni correctas ni incorrectas, pues estamos jodidos, porque literalmente estamos como con un disfraz que ni sabemos, ni entendemos, ni nada, o sea, nada, cero. Entonces, háganse las preguntas correctas y más aún cuando ustedes sienten aquí que algo no está bien. Cuando algo duele, pregúntese. Cuando algo, como que mi cuerpo me dice, puta, no, pregúntese. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando esté sufriendo demasiado, hágase esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para aprender qué? Buscarle a esas preguntas ese aprendizaje, ¿cierto? Porque de pronto en esa pregunta o en esa respuesta está tu salida a la libertad.
Y aquí pues es importante en estas confrontaciones de la vida entender también la importancia de las emociones, ¿no? Necesito vivir mi emoción, necesito sentir mi emoción. Nos han negado la posibilidad de explorar nuestras emociones desde muchos años atrás, ¿sí? De que si llega, no sé, tu mamá a la casa y tú sabes que te pasó algo muy fuerte y estás que no puedes y que quieres entrar en llanto y tu mamá te pregunta qué pasó, mamita, y tú, nada, mamá. Entonces seguimos omitiendo nuestra emoción, seguimos omitiendo lo que sentimos. No, hay que vivirlo, porque en esa experiencia de vivirlo puedo encontrar respuestas, porque la emoción me está diciendo algo, ¿sí? Entonces hay que darle el valor a nuestra vida en sí, que hace parte de esto, de este caminar. Si nosotros no tuviéramos emociones, seríamos como máquinas. Pero la emoción me permite una información importante de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma. Entonces, qué importante darle también el valor a todas estas situaciones que pasan en nuestro cuerpo también de manera innata, a estos neurotransmisores que envían estos mensajes a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras sensaciones, que además lo sentimos, ¿sí? Pero que se genera de nosotros, no sale de otro lado. Entonces hay que vivir esto y entregarnos a esta emoción y hablarle también a la emoción y preguntarle también a la emoción. ¿Cómo la sientes? ¿De qué color es? ¿Dónde te duele? ¿Por qué te duele? ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuántos años tiene ese dolor? ¿Cuándo se presentó este dolor? Porque tenemos dolores perpetuados en nuestra vida desde muchos años, en nuestro cuerpo. Y he visto personas ancianas antes de morir. Yo he visto muchas personas así porque trabajé en un hospital muchos años. Y se les ve y se les siente y ellos saben que cargaron con esos dolores toda la vida. Hay gente que se lleva los dolores a la tumba. Hay gente que se lleva las palabras a la tumba. Hay gente que se lleva las emociones a la tumba. Hay gente que se lleva el te amo a la tumba, el perdóname, el quería hacer esto, el siempre quise pero nunca lo hice. Ahí es cuando yo digo, puta, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con esta oportunidad que tenemos todos los días para poder crecer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, ah? Siempre pensamos que en el pasado perdimos algo, ¿no? Ay, me gustaría volver a tal época, me gustaría volver a tal lugar, me gustaría tal cosa, ¿cierto? Como anhelando el pasado. Y lo más triste es que vemos a esas mismas personas en el presente y esas personas están desconectadas. Entonces anhelas volver a un pasado que tuviste y que no aprovechaste por andar en el futuro o en el pasado o en la Matrix metido, ¿sí? Creyéndote la película de tu trabajo de 8 a 5. Cuando volteas a mirar te diste cuenta que los momentos más valiosos, más felices, más hermosos de tu vida se te pasaron enfrente y no los viste. Y después pasa el tiempo, volteas a mirar y dices, puta, hubiera estado ahí presente. Pero estás aquí en este momento pensando en esa presencia que no estás teniendo en este momento de tu vida. Y esto es bien triste porque es como que estamos desconectados, muertos, súper desconectados, súper muertos, como que en qué círculo vicioso hemos caído en la sociedad actual donde ¿qué nos pasó? O sea, la multitarea, el estar ocupados, la necesidad de tener una agenda llena, el sobreestímulo tan brutal de las redes sociales que yo siento que es algo que nos fractura cada día más, y lo que se viene. Estamos desperdiciando la vida, estamos desperdiciando nuestros talentos, nuestras habilidades y desdibujando todas estas habilidades, perdiéndolas inclusive con el uso excesivo de todas estas herramientas que son herramientas que nos sirven en tiempos determinados, para funciones determinadas, pero que las hemos usado para distraernos. Entonces hay que sentir nuestras emociones, hay que sentir y hay que vivir la vida. Es la única manera, ser muy conscientes
de que tenemos el aquí y el ahora, de que lo único que yo te puedo brindar a ti es este momento de hoy. Yo no sé si mañana esté o si no esté, ya no lo sé, o si esté en las mismas condiciones, no lo sé, es que es tan complejo. Por eso la importancia de realmente hacer esta introspección y unificar todo esto que les estoy diciendo y decir, ¿qué vida quiero tener? ¿Quién quiero ser? ¿Quién soy hoy? ¿Sí? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? O sea, todo, porque es tu experiencia, es tu oportunidad, ¿sí? Es como verla desde esta grandeza de la oportunidad de estar aquí. Ustedes saben que siempre se los digo y es que yo creo que somos seres espirituales en un cuerpo viviendo una experiencia humana. De lo poco o mucho que he leído y que sé de este tema, y lo digo humildemente sin tener 100% pues conocimiento en estos temas espirituales, en otros escenarios existenciales no hay la misma oportunidad de vivir esta experiencia humana, es decir, podemos vivir otras experiencias espirituales porque las hay en el universo, en el astral, en toda la creación de la existencia. Hay otros escenarios, pero el escenario donde podemos experimentar la risa, el llanto, la tristeza, las emociones, todo esto, los gustos, los 5 sentidos, por ejemplo, leer, respirar, sí, como ver la belleza de la vida, sentir, o sea, esto solamente lo tenemos acá. Por esto vinimos a explorar eso, y eso es lo que menos exploramos, porque hemos aniquilado, nublado totalmente nuestro olfato. Muy poca gente se permite por lo menos oler el café en las mañanas, por ejemplo. La gente no hace esto. Ver el amanecer, las plantas, la perfección de la naturaleza, la perfección de las frutas. Esto es algo impresionante. Cada formita es súper particular. A mí me encanta ver las sombras, por ejemplo, de los árboles en el atardecer. Me encanta, me parece que se ve tan bello. Me encanta ver los pájaros volar. Probar cosas. La gente se engancha como que, ay, no me gusta esto. Pues pruébalo a ver. Y si no te gusta, no pasa nada. De pronto lo vuelves a probar y te sabe mejor, ¿sí? No es de obligarnos a algo que no queramos, es de explorar, de estar abiertos a una experiencia. Pero tenemos nuestros sentidos dormidos y eso hace que nos quite y se nos limite el placer de la vida. El placer de la vida es ese, ¿no? El placer de la vida es expandir nuestros 5 sentidos. La sexualidad, el sexo y todas estas cosas que tienen que ver con el placer, empieza ahí. La sexualidad empieza en la expansión de nuestros 5 sentidos. ¿Por qué? Porque conectamos con la fuente de la vida, con la fuente de la creatividad, la creación, ¿sí? Por eso la energía sexual es tan importante y tan vital, porque es la energía vital, es la energía que da vida, es la energía que crea. Cuando estás inspirado creas proyectos, creas cosas, ¿sí? Y pues bueno, si hablamos ya de algo más físico, pues los niños, ¿no? Los bebés. La energía vital es la energía de la vida. Y esta energía es la expansión de los 5 sentidos. Y esta energía me permite vivir en esta plenitud, wow, como cuando un niño es chiquito y empieza, no sé, va a un museo y empieza a ver todo y empieza con esta impresión, wow, como con una manera de apreciar la vida, las cosas y lo que está viendo de una forma tan particular, que esto lo hemos perdido, especialmente los adultos. Además que también hemos perdido la capacidad de soñar, ¿no? Entonces pues es como bien complejo, porque nos han cortado muchas veces las alas, pero nos seguimos creyendo que alguien me las cortó y estas alas no pueden volver a crecer. Nadie nos puede cortar las alas si nosotros no lo permitimos. Y si alguna vez nos las cortaron, hoy tenemos la posibilidad de ponernos unas alas nuevas, del color que queramos, de la manera en que queramos, de la forma en que queramos, con la estructura que queramos. Entonces, es cuestión de
hacer la introspección, ¿no? Cómo estoy manejando mis 5 sentidos, por ejemplo, cómo me estoy comunicando con la energía de la vida, con la energía vital, con la energía creadora. Y entender también que debo hacer lo que pueda hacer con lo que tengo, ¿sí? Es decir, si la experiencia de la vida se basara en disfrutar lo que hay, pues viene más, ¿cierto? Si la vida me da limones, pues los disfruto. Hago limonada, ¿sí? Hago casitas de limón, no sé. Si la vida te da, tú disfrutas lo que hay, ¿cierto? Sin querer más. Y esto no lo digo porque tenga mentalidad de escasez, porque no tenga unos estándares, no. Pero es que si tú disfrutas, la vida igual te va a dar más. Porque la vida entiende que tú estás disfrutando. Entonces dice, ok, ella ya disfruta lo que tiene. ¿Cierto? Pero cuando tú tienes y te quejas y quieres más, pues ahí empieza a cambiar la cosa. Entonces disfrutemos lo que tenemos. Disfrute lo que la vida le da. Agradézcalo. Y si usted lo agradece y lo goza y lo disfruta desde el placer, pues la vida le va a dar más de lo mismo. Le va a dar más. Le va a sorprender. No está uno ahí pegado a una expectativa, no está uno ahí pegado a un puto resultado que lo que nos tiene es jodidos de la cabeza. No. Vamos explorando, ¿sí? Y aquí que es fundamental, el autocultivo. Si queremos mejorar las cosas, si queremos mejorar por nosotros, más no porque quiera que la vida me dé más, entonces ahí es cuando tú empiezas a autocultivarte. ¿Cómo es autocultivarte? Bueno, está muy chévere ver los videos, está muy chévere leer libros, está muy chévere ver los podcasts, está muy chévere que dures 5 horas en TikTok viendo un montón de contenido, pero ¿qué vas a implementar en tu vida? La voluntad de cambio, la capacidad de aprender con tus experiencias, con el mundo externo, con maestros de vida, perfecto, y la voluntad de cambio. Autocultivarte para aprender y empezar a cambiar, empezar a transformarte, empezar a actuar mejor, empezar a estar más alineado con cosas que en tu interior consideres que quieres implementar. Y aquí es importante entender también que el amor es el ancla de la existencia. El amor es lo que nos permite absolutamente todas las transformaciones del alma. El amor es lo que nos permite expandirnos. Así como se los dije hace un momento con el tema del miedo. El miedo tiene una función, la ira tiene una función, pero nuestra energía creadora, ¿cierto? Nuestra energía de donde venimos, del creador, de la conciencia superior, está basada en el amor. ¿Sí? Y este amor viene y nos permite vivir en un propósito. Y este propósito se convierte en servicio, que significaría el servicio, amar algo, ¿cierto? El servicio es dar amor por medio de alguna acción. Y esta acción es una acción creadora, una acción que crea, ¿cierto? Una acción que permite que se generen un montón de dinámicas, que generen unos cambios o unos contextos. Entonces en el servicio está también el proceso de transformación. Qué lindo que también haciendo estos procesos de cambios se creen nuevas cosas. Muchas veces tenemos miedo al cambio, a salir de lo que nos han dicho que es normal o no es normal, por miedo a cambiar. Pero también muchas veces nos damos cuenta que hacer lo que nos apasiona casi siempre tiene que ver con el servicio a los otros, con ayudar a otros, con enseñarles a otros. Y no porque nos creamos aquí los expertos profes, sino porque nos permitimos la oportunidad de la experiencia, nos permitimos la oportunidad de transformarnos nosotros y enseñar desde esa transformación cómo transformar, ¿cierto? Para aportar también a nuestro proceso colectivo de la humanidad. Si tú sientes que todavía en tu vida no tienes un propósito, pues el propósito de tu vida es explorarlo, explorar. De pronto haciendo lo menos esperado, encuentras esa pasión, encuentras eso con lo que no habías conectado antes. Pero sentado en el sillón no vamos a encontrar nuestro ikigai, sentados en el sillón no vamos a encontrar esto que me hace latir el corazón con fuerza. No, necesitamos explorar, abrirnos nuevamente a la experiencia y empezar a caminar. Es la única forma. Si tú todavía sientes que no has encontrado este propósito, entonces tu propósito es encontrar ese propósito. Y si de pronto ya tienes un propósito claro de vida, también quiero que te abras a la experiencia de seguir experimentando, porque no solo tenemos un propósito, podemos tener uno o miles o muchos, ¿sí? Y ese propósito puede ser tan simple como
amarte todos los días, como hablarte bonito a ti mismo. A veces pensamos que el propósito es algo muy grande, muy lejos, pero el propósito empieza desde nuestra parte individual. Hay un propósito que es colectivo, hay propósitos que son de alma a alma, es decir, con la pareja, con la mamá, con los hijos, depende, ¿sí? Pero la única manera es viviendo, vinculándonos, experimentando, relacionándonos, ¿cierto? Compartiendo con una humanidad. Es la única manera en la que podemos entender y encontrar estas dinámicas y poder realmente conectarnos con ese algo. ¿Cuándo tú sabes que conectaste con este propósito? Cuando sientes el orgasmo espiritual, cuando tú dices, ¡oh, puta, que tus emociones son incontrolables, que conectaste con algo que tú dices, tengo el impulso total para hacer tal cosa? He conocido personas, por ejemplo, había una actriz en Colombia hace unos años y ella era una actriz muy famosa en ese entonces, muy reconocida, muy linda, ella me encanta. Y estaba justo protagonizando una novela, inclusive en ese tiempo. Y ella fue a hacer una visita a la cárcel. No sé por qué motivo, o sea, como que ya no explicaba el por qué. Creo que la mamá también tenía que ver con cosas de fundaciones o algo así, no estoy segura. El caso fue que ella fue a una visita a la cárcel y en esa visita algo le hizo clic en su corazón. Ella fue a hacer una obra de teatro a la cárcel con otras personas, porque era voluntaria de una fundación y hicieron la obra de teatro a la cárcel. Cuando ella va a la cárcel, algo le hace un clic en el corazón. Tanto así que ella dejó la actuación y lleva más de 10 años trabajando por el servicio a la población penitenciaria y carcelaria en Colombia. Uno a veces cree que el clic se hace, no sé, meditando, sentado, esperando, y sí, de pronto a muchos sí, pero si de pronto ese es tu caso y no se te ha dado, sal a caminar, sal a buscar, sal a explorar la vida. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría? ¿Dónde te has sentido bien en los aspectos de tu vida? Y esto va a ayudar un montón a que en algún momento logres ese clic. ¿Quién se iba a imaginar que una actriz como ella, 10 años después, iba a terminar hasta en la ONU representando a estas unidades carcelarias? Es una mujer que lleva ya un recorrido impresionante, que tiene una fundación impresionante con población carcelaria y que por el simple hecho de haber entrado a una cárcel, algo le hizo clic en su mente, algo recordó, algo se le activó y ella literalmente las producciones que tenía las dejó de lado, todo lo dejó de lado, pagó unas cláusulas por incumplir a los contratos sin saber realmente qué iba a pasar con eso, o si realmente eso era lo que le iba a dar dinero o lo que fuera. Se le olvidó por completo. Se dedicó totalmente con su familia, hasta adoptó una niña por un tiempo, tuvo la custodia de una niña por un tiempo, de una niña de una señora pues que estaba en la cárcel. Sí, y uno dice, wow, ¿quién se va a imaginar que uno en una experiencia X de la vida, esto suceda? Pues esto sucede. Así como hay muchas personas que entrando a un hospital se les activó algo, así como hay muchas personas que yendo a un parque natural y viendo cómo estaba la deforestación, les hizo un clic, así como muchas personas fueron al mar, no sé, a explorar esto de explorar el mar y de nadar el mar y se dieron cuenta lo que está sucediendo en el mar con nuestros animales y con los arrecifes coralinos y le hizo un clic, ¿sí? Así como alguien fue con su pareja a botarse de un paracaídas y desde ese momento de su vida dijo, quiero vivir mi vida al límite. Tantas cosas que nos pueden suceder, tantas cosas que pueden pasar, tantas cosas que podemos vivir y saber que nosotros somos los mismos directores de nuestra orquesta. Y que a veces esos directores no están en su propia orquesta. Entonces, tú eres el arquitecto de tu vida. Tú eres el arquitecto de tu vida. Tú eres la persona que decide dónde, cómo, cuándo quiere estar. ¿Sí? Yo conocí también una persona que trabajaba en un trabajo. Era como diseñador gráfico, programador de 3D, no, tenía como algo de artes gráficas.
y en ese momento él trabajaba en como en un lugar de impresiones grandes, de estas cosas de diseño gráfico, de carteles y todo esto. Y no sé cómo llegó allá, porque no tengo ni idea, pero sé que ahorita está en otro país, ya no está en Colombia, ya no está en un trabajo de oficina de 8 a 5, sino él ahora es instructor de paracaidismo, creo que es, o de algo de uno lanzarse así al aire. Y yo me acuerdo que cuando alguien me mostró, pues obviamente las fotos de esta persona, yo sentí eso en el corazón, wow, mire lo que se siente alguien que está vivo, mire cómo se ve alguien que realmente está vivo, porque claro, yo ya había conocido su otra faceta, en un trabajo común de 8 a 5, haciendo lo que creía que... Entonces, nunca perdamos la fe de que la vida nos tiene ahí un camino bien bonito, donde vamos a ser felices, donde vamos a ser millonarios en amor, donde vamos a ser millonarios en habilidades, donde vamos a ser millonarios también en la parte económica, abundantes totalmente, ricos totalmente, en tranquilidad mental, en paz, en alegría, ¿sí? Y que todas estas torrecitas bonitas nos permitan esa felicidad, ¿cierto? Como vivirla y habitarla en plenitud. La vida siempre nos tiene este camino, pero tú tienes que hacer una parte y es vivir esta experiencia. En aras de explorar, no en aras de nada más, de buscar nada, de querer nada. No. Estoy abierto a la experiencia, ¿sí? Y también uno se quita un montón de ideales que uno tiene, porque claro, la gente tiene unos ideales, los hijueputas, ¿no? La casa, el carro, la beca, no sé qué, la mujer así, asasa. Pero ¿y la realidad? Entonces, cuando yo comprendo y lo comprendo ya no desde un ideal acá, sino entiendo que voy caminando la vida desde una experiencia, entendiendo que la vida siempre tiene lo mejor para mí, entendiendo que la vida siempre me va a dar las herramientas que yo necesito, entendiendo que la vida me va a fortalecer con las cosas que necesito y que esos mensajes cuáles van a ser, mis emociones, las dificultades, lo que me genere dificultad, ese va a ser el mayor aprendizaje, ¿sí? Y ya tú tienes una relación distinta con la vida, pero si tú no te pones para esa, no va a suceder. Hay que abrirnos a la experiencia y de pronto en ese abrirnos a la experiencia encontramos esa pasión, encontramos eso que nos haga mover el alma con tanta fuerza que tú nunca dudes el pararte de la cama. Que digas, puta, aquí estoy y la voy a dar toda hasta cuando la vida me permita. También recuerden lo que muchas veces les he dicho, y es que el viaje del héroe es sanarnos a nosotros mismos para enseñarlo, ¿cierto? Es hacer la alquimia con la vida, y es que la vida me da, no sé, me tira piedras y yo hago un puente, literal este dicho, ¿no? Vemos personas que han tenido casos de superación personal que son impresionantes, y me acuerdo de una película que vi en algún momento, que siempre quise hablar de esta película. Esta película se llama Las Nadadoras y es una historia de la vida real, donde dos personas, que son dos mujeres de un país que está en conflicto, en una guerra Bélgica, en un conflicto interno, no estoy segura qué tipo de conflicto ni recuerdo el país, me perdonarán si alguien la vio y lo estoy diciendo regular. Había un conflicto en este lugar y estas dos chicas tuvieron que salir refugiadas. En el ámbito cultural, el padre de estas dos chicas las instruía para la natación, o era como el instructor de natación de estas dos chicas. Ellas logran hacer el cruce, si no estoy mal llegan a Europa después de un viaje muy fuerte en el cual hubieron muertos, en el cual las estafaron, en el cual les pasaron muchas cosas porque eran migrantes irregulares y se fueron por estas barcas que no son de confiar, pero que es la única opción que estas personas tienen de salir. Llegan a un albergue después de muchas situaciones de dificultad, de prácticamente estar en el mar nadando, tuvieron que nadar un montón porque pues eran nadadoras y para que la balsa no se hundiera tuvieron que nadar un montón, salvando sus vidas y salvando la vida de niños y personas que estaban en la misma barca, ¿sí?
llegan a un lugar que es como un refugio en el cual logran por fin como ubicarse, y en este refugio una de ellas intenta buscar la oportunidad de unirse a alguna entidad, a alguna experiencia que le acercara al tema de la natación, porque sí le gustaba la natación y ella quería representar a su país. Lo único que consiguió fue que como refugiada la metieran pues como a un grupo de refugiados, y pues ella inicialmente dijo no, yo no voy a representar pues que soy refugiada. Finalmente termina participando, gana y termina pues siendo literalmente representante de este país que estaba en pleno conflicto, representando pues natación, número 1. Estas mujeres tuvieron que nadar muchas horas en el mar, llevando una barca casi al punto de desbordarse y de romperse. Nadaron por muchas horas y lograron llevar a estas personas y a ellas mismas a un terreno firme. Y cuando uno ve este tipo de experiencias, realmente le fortalecen a uno el alma y como que le dan a uno una esperanza mucho más adicional a la de muchas cosas, pero sí logra conectar con algo en nuestro interior y decir, qué situación tan dura, qué situación tan compleja. 1, soy muy afortunado. 2, qué valiente. 3, o sea, como que ustedes tendrán que ver la película para comprender todo lo que les pasó a estas personas. Así como también el caso de un señor que desde una ciudad del África donde ni siquiera había nada de tecnología, se cruzó no sé cuántos países para llegar a no sé dónde, donde tuvo que hasta tomar orines, donde tuvo que en el camino ver un montón de muertos y de gente que va quedando, que migra y nunca llega. Esto sucede en la vida real y a veces nos falta entender los contextos también de la realidad para darnos cuenta lo afortunados que somos, que a veces nos quejamos por estupideces aquí en el mundo occidental, aquí, ay, que me falta el iPhone, que no sé qué, pero porque somos un poquito también inconscientes, y no es sufrir por el dolor del otro, porque tampoco se trata de entonces uno darse látigo con las noticias, no, pero es sí de entender y desde el agradecimiento darme cuenta lo abundante que es mi vida y agradecerlo, ¿sí? Cuando vemos estas experiencias de superación, estas personas muchas veces terminan ayudando a otras personas. La otra hermana de la chica, porque la menor fue la que participó, la otra, como se dio cuenta que en el tema de la migración hay tantas injusticias y hay tantas situaciones tan complejas con el migrante, entonces se puso de voluntaria en una fundación, en una ONG de migrantes, y después creó su propia fundación también o algo así. Ayudaron y enseñaron porque hicieron ese viaje del héroe. El viaje del héroe es enfrentarme con mis miedos más profundos, es algo que me dice vaya y a la mano de Dios, pero usted lo hace sin saber cuál es el camino, sin saber cuál es el resultado, pero que algo adentro nos mueve y nos dice por ahí es. Y este viaje del héroe que permite que tú aprendas desde tu experiencia personal, que tú aprendas de la vida, desde tu dolor propio, desde todas las dificultades que a veces uno tiene que pasar. Y esto lo hablo no solamente en situaciones terribles. El viaje del héroe es uno y muchos en la vida, así como el ikigai, así como el propósito. El viaje del héroe puede ser hoy ser mamá, puede ser hoy ser esposa, puede ser hoy lidiar con un cáncer que no sabías que tenías. Puede ser ver a tus papás enfermos, en la cárcel, tantas cosas en habitabilidad de calle. Puede ser que tú mismo inicies un proceso de consumo de spa y no sabes cuándo acaba. El viaje del héroe es todo lo que hacemos en nuestra vida. Y este viaje del héroe tiene múltiples viajes del héroe, ¿sí? Pero hay situaciones o viajes del héroe o momentos de nuestra vida donde se marca un cambio muy profundo y donde podemos aprender tanto y comprender tanto esa situación que nos generó tanta dificultad o tanto conflicto en nuestra vida o en nuestro corazón o nos permitió tantos aprendizajes que nuestra vida cambia para siempre, y que lo que hacemos es enseñarle a otros cómo lograr
equilibrar esa situación, personas que han pasado por ansiedad, personas que han pasado por un estrés muy fuerte, personas que han vivido esto de los ataques de pánico, que es algo de lo cual no se hablaba antes y que algunas autoras y mentoras lo han empezado a hablar desde hace un tiempo, que lograron entender qué era esto del ataque de pánico, que lograron superar esto del ataque de pánico y decir, uy, un momento, yo ya no quiero más ataques de pánico, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto no es normal, hay que buscar una solución. Entonces superan su ataque del pánico y ahora lo enseñan cómo superar a otras personas, ¿sí? Este es el viaje del héroe y no tiene que ser algo gigante y enseñarle a un mundo entero, no. No tenemos que ser todos la Madre Teresa de Calcuta, pero si tú puedes empezar con el ejemplo básico en cosas en tu casa y hacer tu propio viaje en cosas en tu casa, por ejemplo, ¿sí? Con tus hijos, con los animales, con la naturaleza. Es que absolutamente todo el tiempo nos estamos relacionando con todo y con todo tenemos una relación. Lo que pasa es que pensamos que la relación importante es la de mi esposo, la de mi hijo, la de mi mamá y mi papá, ¿sí? Pero con todo nos estamos relacionando, con el dinero, con el trabajo, con los vínculos familiares, con las personas que nos rodean, con los lugares, con Madre Tierra, con absolutamente todo. Entonces es entender, ¿no? Cómo yo desde mi experiencia y desde el lugar en donde estoy puedo servir, puedo ayudar, puedo encontrar ese multipropósito, puedo encontrar ese multi-ikigai, puedo servir, puedo hacer mi viaje del héroe y enseñar con amor y enseñarle a otros cómo hacerlo. Esto yo creo que es lo que salvaría a la humanidad. Esto es lo que salvaría a la humanidad y no que ayudemos por imposición, por dinero, por ego, sino que ayudemos desde el ser supremo, desde, marica, yo sé lo que es sufrir, hueputa, yo sé lo que es un abuso sexual, yo sé cómo te puedo ayudar porque yo ya lo sé, porque lo viví. Y cuando es desde estas entrañas de mi corazón, porque ya lo viví, entonces ahí es cuando ese servicio es un servicio en armonía, es un servicio que va más allá del dinero, que va más allá del tener, que es algo que es muy ingenuo, muy genuino, un servicio genuino que realmente permita dar y enseñar y entregarlo, y no entregarlo todo y quedarme sin nada, no. Lo entrego sabiendo que comparto lo que soy y que yo tengo tanto porque aprendí tanto que puedo dar, ¿sí? Desde esta premisa. La vida también nos va a poner en situaciones donde nos va a obligar de alguna manera a trabajar en nuestra disciplina, en las virtudes del ser, en nuestros valores, en nuestra coherencia. Y esto es algo muy importante, la coherencia en el ser humano, los valores, las virtudes del ser, lograr este equilibrio entre la vida de poder entender cuál es mi fortaleza, cuál es mi fuerza de voluntad, qué es importante y cuándo es importante, ¿cierto? Y yo creo que esto es fundamental. Siempre nos van a llegar espejos, siempre nos van a llegar maestros, ¿sí? Siempre la vida de alguna manera va a probar todo esto que innatamente tenemos, pero que a veces se nos olvida. ¿Qué tenemos innatamente? Pues que debemos hacer el bien, que se deben hacer las cosas de manera correcta, ¿sí? Que debo vivir con una filosofía de valores, de ética, donde no pase por encima de nadie, donde no maltrate a nadie por conseguir nada, ¿no? Innatamente nacimos con esto, pero se nos olvida. Entonces, para que lo recordemos, la vida nos pone situaciones en las que, y marica, están robando en la empresa. O, parce, me ofrecieron tal cosa, le hago. Y ahí es cuando tú te tienes que enfrentar con tu propia alma, contigo mismo, contigo misma. Y decidir quién soy, ¿no? La frase tan famosa, recuérdate a ti mismo, ¿quién eres? Porque si recordamos realmente lo que somos, vamos a decir, no, marica, ni por el putas, yo no hago eso, no, prefiero renunciar, no, pero conmigo no cuenten, no, conmigo no. Porque te conoces a ti mismo, porque la tienes clara. Entonces la vida nos va a poner siempre a jugar con el aprendizaje de estas virtudes y valores, porque ya los tenemos, pero no los recordamos. Entonces nos va a poner a recordar lo que ya sabemos, quiénes somos, nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestra ética, nuestros valores, el amor incondicional, ¿sí?
Hay que estar también abiertos inclusive a estas experiencias, ¿no? De entender estas dinámicas, de ser muy conscientes en mi trabajo interior y de entender, digamos, las virtudes, que es algo tan importante. Los estoicos hablaban de coraje, fortaleza, templanza, moderación, justicia, moral, sabiduría y prudencia. Estas son como los 4 virtudes cardinales del ser. Y en la época de Aristóteles, en la época grecorromana, unas cosas que uno dice impresionante. Esa es la verdadera felicidad, ese es el verdadero proceso de plenitud, y es encontrar y conectarnos con eso, ¿no? Con estas virtudes del ser. Porque en el proceso de jugar con estas virtudes del ser es cuando tú encuentras y entiendes quién eres. Y vinimos a recordar quiénes somos. O sea, vinimos a recordar todo esto que ya tenemos innatamente porque lo acordamos previamente. Todo lo acordamos, ¿sí? Por eso todo está en nuestro interior. Todo queda guardado en nuestra memoria. O sea, la vida no nos quita nada. Siempre nos está dando, siempre. Entonces recuerden, cuando se les aparezca una oportunidad de pasar por encima del otro, de hacer las cosas como como de una manera inadecuada, y no porque para mí sea inadecuado, sino pues robar, ser corrupto, lastimar a otros, hacer cosas que vemos muy frecuentemente ahora en redes sociales, por ejemplo, y es un montón de personas buscando dinero pues de unas maneras pues por medio de su cuerpo, donde no hay virtudes, donde no hay valores, donde no hay conexión con la parte espiritual, donde ninguno de ellos recuerda que es tanto el que lo consume como el que lo hace, tanto el que lo compra como el que lo vende, es exactamente igual. Ahí no hay moral, como el que roba y el que se queda callado porque ve robar, es exactamente igual. Como el que critica al gobierno porque el gobierno roba, pero que él se roba la subida a un transporte público. Es exactamente igual. Yo creo que estas cosas no se deben justificar, y es lo que pasa con los partidos políticos, ¿no? Que justificamos, es que esos de derechas, que esos de izquierdas, que esos neutros, esos de la mitad, esos... no, robó el de derecha, el de izquierda, el de la mitad. Robar es robar en cualquier contexto, ¿sí? Matar es matar en cualquier contexto. ¿Qué pasa? Que la sociedad nos pone justificaciones y nos cambia, nos mete en basura mental, haciéndonos creer una realidad que no es cierta. No es que ese es tu enemigo, y si es él o eres tú, ¿cierto? Pero realmente son ideales, ideaciones que se han creado para darle justificación. ¿Qué fue lo que hizo Hitler? ¿Qué fue lo que hizo Pablo Escobar? Justificar. En nombre del narcotráfico, en nombre de la bandera, en nombre de la revolución. Y la gente se come este cuento y les encanta además. Venceremos, libres, sí. Yo también caí ahí. Entonces, no. Hay que tener una postura ante la vida, y esta postura debe ser tan clara, que simplemente es un no rotundo ante muchas cosas que no están bien, que no están con mi filosofía de vida. Si todos tuviéramos claras estas filosofías de vida y estas formas y estructuras de ver, la vida sería muy diferente, totalmente diferente para la sociedad, para la humanidad. No será lo que vemos hoy, una sociedad líquida, como lo decía Bauman, líquida y fracturada, donde todo se convierte en líquido, donde ya nada es sólido. ¿Por qué? Porque pues la gente ya no está conforme, ¿no? Tenemos un clic de dopamina, lo que sí me gusta, lo que sí quiero ver, lo que sí me llena, pues en la realidad nos queda chiquita la realidad. Y por eso empezamos a dudar de todo lo que somos, de todo lo que ya tenemos. Y a no disfrutar lo que tenemos, sino a querer más, ¿no? Lo externo, el ego. Hay que llenarnos de virtudes, de valores, y entender que apropiar todo esto a nuestra vida es esa felicidad. Esto no es fácil tampoco, esto es un proceso. Yo también llevo unos años, hasta apenas, yo estoy hasta ahora entendiendo todo esto, no me las sé todas, no he implementado todo tampoco. Tengo claro, ¿cierto? Pero tengo algo muy claro el día de hoy. Y es que
yo ya estuve del otro lado, ¿no? ¿Qué aprendizaje me quedó? Que me quiero quedar en este lado, ¿sí? Ya no es un negociable. No, es que así me ofrezcan miles de dólares. Hay cosas que yo ya no hago. O sea, no hago porque no va con mis valores, mis virtudes. Porque yo no soy esa y porque yo ya recordé quién era y como recordé quién era, pues yo sé que Adelaida no hace eso. ¿Ya? ¿Qué es que le doy tanto? No, gracias. ¿Qué es que hágame aquí? Gracias, no. No. ¿Qué es que una campaña para Coca-Cola? No, gracias. O sea, no. Tengo tan claros mis valores y mis virtudes porque ya estuve del otro lado, marica. Ya sé qué es lo que es uno ser chueco. Ya fui chueca, un montón. Pero hoy tengo la posibilidad de decir, uy, no. Me quedo con mi fortaleza, con mi fuerza de voluntad, con mi disciplina, con mi justicia, con la moral. Me quedo con eso. Y entiendo que no soy una cosa ni otra, entiendo que voy siendo con la vida, entiendo que me voy construyendo día a día, que no hay una verdad absoluta, por ende, la verdad es la que yo decida. Y si hoy decido, hoy sí fui como un poquito injusta, listo, sí, un poquito injusta, ya no me voy a encasillar de que fui injusta toda la vida, no, voy siendo y mañana soy más justa y está perfecto. ¿Qué es que ayer fui ladrona? ¿Hoy lo eres? No, perfecto. Y no es de que no pase nada, ¿no? No, obviamente hay que hacer un proceso completo, pero es de entender que tenemos igual la oportunidad para transformarnos, que la vida igual nos va a probar si realmente nos transformamos, pero que depende de ti. ¿Cómo vas a implementar esa filosofía de vida a tu vida? Y entender que es un proceso de prueba y error, por eso les digo. No es algo que se hace de inmediato, pero es algo que muchas veces tenemos que tocar el otro lado para entender la importancia de venir a este. Para hablar de virtudes, pues claro, yo no tuve virtudes en algún momento de mi vida, porque si no, no sabría, o sea, no. ¿Cómo voy a explicarles de las virtudes si no fui desvirtuosa? Sí fui desvirtuosa, claramente, muchas veces. Tuve un desbalance de mis virtudes, por exceso o por omisión. Ahora puedo entender que en el equilibrio de estas virtudes, pues puedo encontrar un camino que es mucho más fácil para mí y que está más alineado con lo que soy y que me hace sentir más bonito, ¿saben? Así que, comunidad sabia, les agradezco un montón por haberse quedado aquí hasta este final. Espero les haya servido de mucha ayuda toda esta información. Los quiero mucho, comunidad sabia. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.